Hola, ¿cómo les va? Los saludo desde Mercado por Expertos, Mercado Inmobiliario. Me traicionó el inconsciente. Desde Mercados por Expertos, en nuestro bloque de Real Estate, de Mercado Inmobiliario, todas las semanas le vamos contando qué pasa en nuestro mercado, qué va pasando con el dólar, con la economía, qué pasa con la política, que todo va de la mano. Hoy tenemos una invitada, Marcela Pagano, que es periodista, es especialista en economía. Hola Marcela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir este ratito con vos. Bueno, Marcela, una genia, muchas gracias por estar. Marcela, contanos Por favor. cómo vas llevando vos como periodista el tema de la pandemia. Cómo en el mercado inmobiliario influyó mucho a la hora de mirar una propiedad, a la hora de mostrarla. Desde tu lugar de periodista, ¿qué cambió? ¿Qué te cambió la pandemia? Bueno, en principio yo nunca paré de trabajar, digamos. Tengo compañeros que para achicar la cantidad de gente que trabajaba en la redacción empezaron a hacer home office. En mi caso no lo hice nunca. Sí te puedo decir que la cantidad de reuniones que uno tenía de manera presencial ahora las hace de manera virtual. De hecho, estamos haciendo este reportaje. Yo estoy camino al canal y puedo darme el gusto de poder compartir este espacio con ustedes gracias a la tecnología. En sí, en lo que es el mecanismo o el método de trabajo, lo que cambió fue un poco eso. Todo lo que se pudo virtualizar, se virtualizó. Después, en materia de acceso a la información y demás, no ha cambiado demasiado, la verdad. Y este no es un gobierno que haga demasiadas convocatorias a la prensa. Bien, Marcela, sé que sos una especialista en economía, te voy a llevar de lo macro, después te voy a llevar a lo micro. ¿Cómo estás viendo la economía en general, antes de la pandemia, durante y post pandemia? Mira, la verdad es que la economía que agarró este gobierno era una economía en recesión y fue una economía en la que, con producto de las decisiones que se tomaron con una cuarentena estricta y de muy importante duración, lo único que hicieron fue profundizar la recesión que ya estaba en marcha. Hoy las estadísticas que tenemos, que son las últimas, por ejemplo, relevadas por la UIA o algunas de las mediciones privadas que son más actualizadas que la del propio INDEC, hablan de una pequeña recuperación que está vinculada sin dudas a la apertura de la mayor cantidad de actividades en los últimos 2 meses, ¿no? Mientras la fase restrictiva de la actividad, desde lo comercial hasta lo industrial, estuvo amplificada a nivel país, lo único que vimos fue una profundización de la recesión. Yo creo que lo que va a terminar pasando hacia fin de año, el saldo que vamos a ver es que va a haber mayor cantidad de gente con empleo informal, mayor cantidad de gente desempleada, un crecimiento importante en la pobreza y de la mano de eso, mucha gente más atada a los subsidios gubernamentales. Bien, Marcela, sumando a lo que decís vos, te llevo un poquito para el mercado inmobiliario, a nosotros lo que nos pasó en nuestro sector, particularmente muy bien lo leías vos, veníamos del 2019, de lo que iba el siglo, para nosotros había sido el peor año en cantidad de operaciones de compraventa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuando empezamos este año, antes de la pandemia, ya aproximadamente habíamos bajado un 30% esa cantidad de operaciones, o sea, antes de la pandemia ya nuestro sector, nuestro mercado venía golpeado. Sí, lo que notamos desde los números, por ejemplo, en abril se hicieron 7 operaciones de compraventa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien lo describís vos, a medida que se empezaron a abrir las escribanías, las inmobiliarias, empezaron a trabajar las mudadoras, Ujú. al correr de los meses empezaron a subir la cantidad de operaciones. No sé, agosto nos habrá dado un poquito alrededor de 1.600, pero un agosto normal tendría que ser 5.000 operaciones, ¿está bien? Entonces ahí tenemos el vaso medio lleno, medio vacío. Desde tu mirada, Marcela, de economista, te llevo al mercado inmobiliario. En este año tuvimos ley de alquileres, tuvimos los créditos UVA que ya se fueron frenando el año pasado, tuvimos declaraciones que decían, bueno, las propiedades no se tienen que publicar en dólares, en pesos. ¿Qué opinás de todo esto? Yo creo que todo lo que está pasando en nuestra economía lo siente mucho el sector inmobiliario porque básicamente responde a una crisis de confianza. El gobierno ha cambiado y ha virado mucho su discurso desde la propuesta de aquel Alberto Fernández en campaña electoral hasta lo que hemos visto durante la cuarentena y ahora un nuevo giro, ¿no? Y cuando hablo de crisis de confianza, hablo, por ejemplo, de ministros que
de repente salen a decir que no va a haber nuevas restricciones cambiarias, a las 48 horas tenés nuevas restricciones cambiarias. Un gobierno que dice respetar la Constitución y querer hacer del país un país estable para las inversiones, pero sin embargo no promueve una estabilidad ni del tipo de cambio ni de las reglas del juego, ¿no? Lo que se dice seguridad jurídica. Entonces, lo que terminó pasando es que el gran inversor que podía invertir, por ejemplo, en la construcción, empezó a dudar de qué tan fiable era el marco regulatorio y luego la ganancia que podía hacerse al respecto para poder invertir. Del mismo modo que una pequeña familia que vino juntando honradamente y con mucha perseverancia dólares, que es la moneda común en este mercado, para poder comprar una vivienda, empezó a dudar de qué momento era el momento ideal para hacerlo. Y aquel que es propietario, ustedes lo han visto, también empezó a especular con cuál es el verdadero precio del ladrillo. Sumale a las problemáticas de los últimos tiempos con una incertidumbre sobre una nueva posible devaluación y una crisis de confianza en el peso, que lo que hizo fue que en los últimos 15 días, por ejemplo, viéramos corralones con faltante de ladrillos. Todo eso te va cercenando la expectativa y, por supuesto, la confianza. Al gobierno lo que le falta es pararse en un solo lugar en materia discursiva, es decir, que no haya giros. Si están a favor de la propiedad privada, que quede claro, y en todos los escalafones del gobierno, ¿no? Un gobierno nacional, un gobierno provincial y provinciales, y un gobierno que pueda estar en sintonía con los municipios cuando se paran a hablar de los distintos aspectos de nuestra economía. Yo creo que el daño a la confianza ha sido muy grande y que le va a llevar un tiempo, y lo está tratando de llevar adelante Martín Guzmán, una recuperación de la confianza, sobre todo para achicar lo que es el primer termómetro. Cuando hay crisis de confianza, yo digo que el termómetro que más marca esa crisis enseguida es la brecha con el tipo de cambio blue, ¿no? El dólar que no es controlado por el gobierno o informal. Tuvimos una brecha que se disparó por encima del 100%. Hoy se achicó, pero aún cuando mirás los valores de hoy, aún está un 97% de diferencia el tipo de cambio oficial con el blue. Entonces, me paro desde el punto de vista de un inversor que puede invertir en construir. Este es el momento de cambiar, si tiene dólares, sus dólares a pesos para poder invertir en la construcción. Si se embarca en ese proyecto, ¿quién le asegura los tiempos del mismo? Si de repente empiezan a haber faltantes de las materias primas o los insumos básicos y de pronto hay un rebrote y esa persona que tenía establecida la entrega de la propiedad que están construyendo, ¿qué pasa con los tiempos si supongamos que hay un rebrote del COVID y la fase de la cuarentena restrictiva vuelve y entonces la construcción es otra de las actividades que se vuelven a frenar y los operarios no pueden volver a trabajar? Es un círculo vicioso. Es un cambio constante que en principio lo han vivido todos los países producto de la pandemia, pero que a Argentina se le suma la situación del discurso, ¿no? El no poder crear una confianza sobre las políticas de gobierno, el no poder plantear un programa económico a largo plazo y poder sostenerlo, y sobre todo las posturas de las cuestiones más básicas, ¿no? En materia política, seguridad jurídica, cambio de reglas, cambios impositivos. Aparecen proyectos como por ejemplo el impuesto a la riqueza, que mal también empiezan a cercenar las posibilidades que hay de que grandes inversores vengan y construyan en obra pública, infraestructura. Todo tiene que ver con todo. Yo creo que lo que enfrenta el gobierno de ahora en adelante y lo tiene más complicado en sus hombros Martín Guzmán es la recuperación de la confianza. Marcela, ¿ves alguna posibilidad que se activen los créditos, que haya una manera de buscarle mirá, una colega tuya en el 2016 me preguntaba por los créditos UVA. Yo en su momento el crédito UVA estaba atado a la inflación y había dado un buen resultado en Chile. Yo en su momento le decía que el camino para sacar a un inquilino a propietario no es la ley de alquileres, sino dale un buen salario, continuidad laboral y dale un crédito, ¿está bien? Entonces yo veía en su momento, sí, el crédito UVA lo veía como una salida en la medida que el gobierno anterior había dicho que iba a bajar la inflación, después, bueno, terminó subiendo y terminó colapsando. ¿Ves algún crédito, alguna posibilidad, algo que puedas vislumbrar que pueda, porque eso la verdad que reactivaría mucho al mercado? Vos desde tu mirada de economista, ¿ves alguna posibilidad, ves algo que se pueda orientar por ese lado? La verdad es que no, porque como vos bien acabas de aclararlo,
para que alguien se embarque después de lo que terminó sucediendo con los créditos UVA en un proyecto de largo plazo, de endeudamiento a largo plazo, tiene que tener la certeza de que una familia que va a tener empleo para poder pagar las cuotas mensuales, que esas cuotas mensuales van a ser accesibles en función de la evolución de su salario. Y después, que ante cualquier situación de desfasaje, de tipo de cambio, de inflación, vaya a haber algún rescate o cobertura por parte del gobierno, o que los bancos no ejecuten, ¿no? Porque nadie invierte para que eso suceda. Después del fallido intento de los créditos UVA, yo creo que va a ser muy difícil, porque además ni los propios bancos hoy están, digamos, en una situación en la que quieran volver a ese tipo de endeudamiento a largo plazo, que lo que requiere también es un compromiso de los gobiernos a largo plazo. Me da la sensación que lo que se está pensando son medidas más, primero de salvataje de aquellas familias que han quedado dentro de lo que es el corral de los UVA, es decir, que no se actualizó su salario a la par de la inflación, y no solamente eso, sino que sus ingresos se vieron disminuidos considerablemente porque perdieron trabajo o porque eran autónomos y no pudieron facturar producto de la cuarentena lo que venían facturando. Yo creo que va a ir en línea de eso. Yo creo que es un gobierno también que ha impulsado con mucha fuerza la ley de inquilinos, entonces está pensando más en mantener lo que ya está dado, que como vos bien decís es un mercado más de inquilinos que de propietarios, y lo que no veo es una promoción para que haya inversores con dólares debajo del colchón que tengan, que vean un atractivo a invertir en la construcción, ya sea en infraestructura o de edificación de vivienda, para justamente construir para las familias. Digo esto porque se ha presentado en los últimos días la propuesta de un blanqueo para aquellos que puedan construir, ¿no? Con algunas consideraciones sobre cuál es la propuesta oficial para este blanqueo y demás. Pero la realidad es que es un blanqueo en donde aquel que por alguna razón le esconde al fisco sus dólares tiene que tener confianza en ahora blanquearle que los tiene. Entonces, ¿por qué lo haría? ¿Cuál es el incentivo? Hay un desfasaje entre tipo de cambio oficial y paralelo muy grande. Hay mucha desconfianza sobre cuál es la postura del gobierno sobre aquellos que tienen ahorro y dólares. Hay una crisis de confianza y de expectativas porque las restricciones del dólar llegaron para quedarse y cada vez son más intensas. No veo hoy un escenario para que eso que vos decís será una posibilidad, no lo veo de acá al año que viene. De todas maneras, siempre que hay un año electoral, los gobiernos intentan tomar este tipo de medidas que son muy amigables y populares. Hay que ver si en búsqueda de votos, de cara al año de elecciones legislativas, no le dan un nuevo enfoque a lo que son estas propuestas. Hoy por hoy no está en agenda de nadie volver al crédito para las familias, sobre todo de clase media, sacando lo que es procrear, al crédito para que sea una compra facilitada de la vivienda ya construida. Marcela, la verdad que perfecto, tu mirada, yo te veo siempre en TN. Déjame, nos queda 2 minutitos, déjame llevarte por unos segundos a tu adolescencia, pues estudiando tu historia, veía que en la secundaria puede ser que te llevaste una materia relacionada con economía, ¿es verdad esto? ¿Puedes creer? Sí. Y se convirtió en mi karma, ¿viste? Es como si vos te hubieran dicho en su momento, mira, vos no vas a poder hablar del mercado inmobiliario porque no tenés pasta para esto. Y a mí me dijeron eso. Entonces fue como un desafío. Esto que estamos haciendo nosotros, que es tratar de hablar para que cualquier persona, ya sea alguien del propio mercado inmobiliario o alguien que está sintonizando el canal y que esté interesado en saber si va a poder comprar su casa o cuánto van a estar los alquileres, lo pueda entender, hacer de esto, que a veces es información muy específica de un sector, que sea información accesible para todos, fue lo que a mí me llevó a trabajar de lo que trabajo. Yo creo que el acceso a la información y que sea información comprensible para todos es lo que nos iguala y nos empareja para arriba como sociedad, ¿viste? Nos levanta a nivel, y yo digo, ¿no? ¿Qué familia hoy no se habla de economía? Pero el problema es que más que hablar de economía estaría bueno que se entienda un poco lo que pasa. Entonces yo creo que nosotros los periodistas y los que estamos al frente como comunicadores tenemos esa responsabilidad de hacer de los temas difíciles o temas de élite o de un círculo pequeño un tema que puedan acceder todos y que sea comprensible para todos. ¿Por qué? Porque una familia que tiene información puede tomar mejores decisiones para
tener mejores condiciones de vida, y lo mismo los empresarios. Digamos, no tiene que ser reducto la información, y sobre todo la económica, que siempre se ha presentado como información para especialistas de un pequeño círculo congraciado con títulos en Harvard. Marcela, para liberarte la última, contale a la gente de Solo una vuelta más. ¿Qué días estás? ¿Estás por TN? ¿En qué horario salen? Sí, mira, nosotros estamos de domingos a jueves, vamos los domingos con un especial de 2 horas de 20 a 22 y de lunes a jueves de 21 a 22, y yo estoy también por la tarde dando noticias económicas, una mesa hermosa que comparto con Sandra Borghi y Pepe Gil Vidal y otros compañeros que hacen a la cadena informativa de Todo Noticias, y estamos a la tarde. Yo ahora estoy yendo para allá y la verdad que es un lujo también la conectividad y poder, aunque sea y aunque parezca un poco desprolijo, poder compartir este espacio con ustedes, que seguramente antes por los traslados no hubiera llegado, porque a las 5 de la tarde ya tengo que estar empezando mi trabajo en el canal. Pero bueno, esos son los espacios que compartimos de información, ¿no? Por suerte he pasado por varios horarios, así que hoy me toca ocupar estos espacios. Bueno, Marcela, desde ya muchísimas gracias. La agenda apretada que tenés y esto de la nueva tecnología nos ayudó a tenerte porque te queríamos escuchar Sí. tu visión económica, la verdad que es muy buena. Yo particularmente te sigo en TN, Solo una vuelta más, ahí te miro y la verdad que una genia, gracias. Y bueno, entra al canal y buen programa. Gracias a ustedes, gracias por permitirme participar, y también te agradezco por esta tarea que haces, que es una linda función en donde abrís el mercado inmobiliario para todos y todas. Muchas gracias, Marcela. Chao, que sigan bien. Bueno, y a ustedes les decimos hasta la semana que viene con más actualidad del mercado inmobiliario.